En el siguiente video vamos a describir la operación y funcionamiento del osciloscopio Saguaro Moroleón 1. Antes que otra cosa deben saber que la operación de este osciloscopio es muy sencilla, sin embargo se elaboró este video para facilitar y resolver cualquier clase de dudas que pudieran surgir. Para comenzar, damos doble clic sobre el icono Saguaro OSC ubicado en el escritorio y que debió generarse al terminar de ejecutar el instalador descrito en el video anterior. Una vez se ha abierto la aplicación, podemos ver los controles de la interfaz. En este caso, en la parte superior se encuentra el control de la ampliación horizontal, que es la ampliación digital de la señal en caso de que la velocidad de muestreo en algún caso y con la frecuencia máxima de operación llegue a no ser suficiente. Podemos utilizar este control de ampliación horizontal. A nuestra izquierda tenemos la barra de atenuación digital, que como su nombre lo indica, nos da precisamente el control del atenuador digital que posee el osciloscopio internamente. Este atenuador digital nos permite hacer la división de voltaje en caso de que el voltaje de entrada de la señal, la amplitud, supere la lectura del convertidor interno. Debajo de la pantalla de la señal, precisamente esta es la pantalla donde vamos a visualizar todas las señales, y a nuestra derecha tenemos el eje Y de la señal. Con esto vamos a poder ajustar la señal en pantalla y cómo aparece. Debajo tenemos dos botones: iniciar, conectar y detener. El botón iniciar conectar nos permitirá saber si el estado del osciloscopio es conectado o desconectado en caso de alguna falla, o iniciar simplemente una lectura. Al lado de este botón tenemos el botón de detener, que cuando el botón iniciar conectar esté habilitado, el botón de detener se habilitará precisamente para permitirnos pausar una lectura o simplemente finalizar la operación del osciloscopio. Debajo de estos botones tenemos las pestañas operación, ajustes, información y depurar. Comenzamos con la pestaña de operación. Dentro de esta pestaña tenemos dos controles, uno para controlar el nivel de disparo de la señal. Este nivel de disparo es el que va a indicar en qué nivel de voltaje va a iniciar a capturarse la señal. Por defecto es prácticamente 0, y si no se requiere es preferible dejar este nivel en 0. Este nivel nos ayudará en dado caso a evitar posibles corrimientos de la señal, junto con otro control que describiremos posteriormente. Debajo del nivel de disparo en volts se encuentra el porcentaje de muestreo. La velocidad de muestreo en muchos osciloscopios se muestra por miles o millones de muestras por segundo. Sin embargo, en este caso y para facilitar la operación del osciloscopio, se prefirió mostrar el nivel de muestreo, la velocidad de muestreo en porcentaje. Estando al 100% por defecto, nos permitirá recibir o leer en pantalla las señales a la máxima frecuencia. Si reducimos este porcentaje de muestreo, será entonces para señales de menor frecuencia. Por defecto deberíamos dejar este nivel en 100%, y posteriormente, si se requiere algún ajuste, disminuiremos el nivel. Pasamos a la pestaña de ajuste. En este caso podemos visualizar el ajuste de error de disparo, que es precisamente el control que mencionaba, que nos ayudará junto con la barra de disparo en volts que veíamos anteriormente para controlar el corrimiento de la señal. En muchos osciloscopios esto no se ve, normalmente es un simple control del flanco de disparo para flanco ascendente o flanco descendente, en el que queremos que la señal comience a mostrarse. Sin embargo, en este osciloscopio sí podemos visualizar que tenemos un control fino del ajuste de disparo en volts. Si queremos lo podemos dejar al máximo o disminuirlo para que la señal corra mucho menos, y podemos verla prácticamente detenida en la pantalla. Debajo de esto tenemos el control de la medición de frecuencia por cursores. En este caso no se ha hecho una medición de frecuencia automática de la señal,
y hemos preferido dejar los cursores para que el usuario pueda elegir perfectamente qué parte de la señal le interesa medir la frecuencia. Si habilitan los cursores, en la medición de frecuencia más bien, y enseguida se va a habilitar la caja para habilitar la muestra de los cursores. Si la habilitamos, puede verse en la pantalla de la señal cómo aparecen ambos cursores, uno de color negro, otro de color verde. Si nos situamos justo encima de uno de los cursores, podemos ver que nuestro puntero cambia para poder mover hacia la izquierda o hacia la derecha. Este es el cursor B. Vamos al cursor A de color negro, también podemos moverlo perfectamente para la dirección que queremos. De momento deshabilitamos la muestra de los cursores, deshabilitamos la medición de frecuencia. Vamos a la pestaña de información. En este caso es muy simple, únicamente nos indica el nombre del fabricante, Saguaro, el sitio web al que pueden acudir para visualizar más información o simplemente la dirección electrónica para comunicarnos cualquier duda. Pasamos a la pestaña de depurar. En este caso y con el osciloscopio desconectado, vemos que aparecen tres cajas de texto, una que nos muestra lectura, escritura y latencia. Una vez que estemos midiendo alguna señal, explicaremos a profundidad el funcionamiento de la opción de depurar. Para comenzar, conectamos el osciloscopio a la computadora y esperamos a que numere. Una vez que numeró, damos clic en iniciar y conectar. Nos muestra que el osciloscopio está conectado. No visualizamos ninguna señal debido precisamente a que no hay ninguna señal conectada al osciloscopio, pero hay un pequeño nivel de ruido que puede observarse perfectamente. Ahora lo que haremos será conectar una señal senoidal para observar cómo se visualiza. Aquí tenemos ya en pantalla lo que es la señal senoidal que hemos conectado a la punta del osciloscopio. Recuerden que la punta del osciloscopio debe conectarse a la fuente de la señal, y el caimán negro que posee en un lado se conecta precisamente a la tierra o masa de la señal para poder hacer referencia al voltaje. En el tipo de señales bipolares podría ser no necesario conectar el caimán de tierra, pero en señales digitales es indispensable, o de otro modo la señal podría no visualizarse. Tenemos ya en pantalla lo que es la señal senoidal de prueba. Podemos ver que existe un pequeño corrimiento, sin embargo esto, si nos molesta, podemos corregirlo. No es indispensable porque para visualizar la señal o incluso medir la frecuencia por cursores, simplemente podemos detener la lectura, la señal queda fija en pantalla. Es entonces como vamos a la sección de ajustes que habíamos visto anteriormente, habilitamos la medición de frecuencia por cursores y mostramos los cursores. Los cursores en este caso simplemente debemos ubicarlos exactamente en la parte donde queremos medir el ciclo de la señal. Podemos colocarlos en cualquier parte y observar qué frecuencia hay entre un cursor y otro. En este caso, al colocar los cursores al inicio y final del ciclo senoidal, podemos ver en la caja de frecuencia por cursores que nos muestra una frecuencia de 1024 Hz, equivalente a 1 kHz. Esto es bastante preciso, aunque en algunos casos, dependiendo de la ubicación del cursor, podría variar la lectura, pero por lo general podemos ver aquí que se trata de 1 kHz del ciclo. En este caso no nos interesa seguir visualizando los cursores, los deshabilitamos y habilitamos la función. Vemos que la caja de frecuencia por cursores vuelve otra vez a 0 e iniciamos la lectura nuevamente. Vamos a la pestaña de operación. En este caso la velocidad de muestreo está en 95%, aumentamos un poco para demostrar precisamente el ajuste del disparo. Si quisiéramos que la señal corriera un poco menos, disminuimos el ajuste del error tanto como queramos.
para que la señal prácticamente se muestre estática en la pantalla. Esto es a gusto del usuario, y si prefiere no estar ajustando eso, simplemente detiene la lectura y puede hacer el análisis perfectamente de la señal. Devolvemos el ajuste del error al máximo. En la pestaña de operación, este otro control no lo hemos movido porque no nos interesa en este momento tener una señal estática en pantalla, ya que podemos analizarla de cualquier forma deteniendo la lectura. Ahora haremos pruebas